¿sí? El título de la predicación es La Victoria. Y vamos a comenzar en 2 de Samuel, capítulo 8. Y si podemos leerle más, pues le vamos a encontrar que siempre David iba de gloria en gloria y de victoria en victoria. Él siempre que salía a campañas contra las naciones vecinas, siempre era porque Dios le daba la victoria. Siempre Dios lo respaldó en todo lugar, en todo momento, ¿sí? Y eso es lo que debe de haber en la vida de cada uno de nosotros, si hacemos lo recto y lo correcto delante de sus ojos, ¿sí? Él quiere llevarnos a otro nivel, tanto de crecimiento espiritual. Si te lleva en un crecimiento espiritual, es porque quiere bendecirte económicamente y materialmente. Si tú no creces espiritualmente, no va a haber nada, ¿sí? Lo principal es que crezcas espiritualmente. Y eso es a través de una relación y una comunión con nuestro Señor. Porque si tú eres discípulo, Él es el maestro. Y Él es el que va a enseñar nada más a los discípulos, no a cualquiera, ¿sí? A los que se han consagrado y entregado para que su plan y su propósito se lleve a cabo en la vida de cada uno de los que tienen hambre y sed de justicia, ¿sí? Muchos quieren la añadidura, ¿sí? Y cuando no la ven, están fuera. Pero nosotros tenemos que buscar siempre a nuestro Señor, en la aflicción, en la abundancia, en la necesidad, siempre, ¿sí? Que tengamos un corazón agradecido. Y dice el versículo 3, además David derrotó a Hadadezer, hijo del rey Rehob de Sobá, cuando Hadadezer trató de restablecer su dominio sobre la región del río Éufrates. ¿Qué quería hacer Hadadezer? Pues iba a un encuentro, tuvo guerra en contra del pueblo de Israel, pero Dios siempre respaldó al rey David, y a través de que los derrotó los hizo vasallos o tributarios que tenían que darle cada año tantos millones o monedas o X, ¿sí? Porque así él los tenía subyugados a la autoridad del rey David. O sea, si tú me vences voy a quedar bajo control tuyo, pero como yo te vencí, pues entonces tú vas a servirme y tú vas a tener que dar lo que yo te pida. Y así era en esos tiempos, ¿sí? Cuando vencía el pueblo de Israel, él los hacía vasallos o tributarios que tenían que darle una porción del 40 o 50% de todo lo que produjera en la nación, ¿sí? Dice el 4, David le capturó 1000 carros, 7000 jinetes y 20,000 soldados de infantería. También descarretó los caballos de Tiro, aunque dejó los caballos suficientes para 100 carros. O sea, toda su artillería la destruyó. Y así tenemos que nosotros ser, destruir toda inmundicia, sacar toda maldad, ¿sí? Queremos que Dios obre a favor de cada uno de nosotros, tenemos que limpiar nuestra casa, sacar todo lo que no es grato delante de nuestro Señor. No solamente en la idolatría, no solamente en la santería, sino ir ordenando y corrigiendo nuestra casa para que sea grata delante de los ojos de nuestro Señor. Y así de esa manera Él empieza a bendecir nuestro granero, el fruto de nuestro trabajo, ¿sí? Y es como Él va a obrar y va a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Tenemos que sacar toda la inmundicia, todo libertinaje y enseñar que sepan honrar a nuestro Señor. Y si no, tomar decisiones, porque la decisión es la que te va a llevar a otro nivel. Si tú no tomas decisiones, siempre vas a seguir siendo el mismo. Pero si vas tomando decisiones gradualmente, eso te va a ir dando el crecimiento que Dios está dándote a tu vida. Porque si tú le estás obedeciendo la palabra, entonces tú estás siendo obediente, ¿sí? Entonces eso es lo que debemos de aprender de la palabra de nuestro Señor. Dice el 5, luego cuando los sirios de Damasco acudieron al auxilio de Hadadezer, rey de Sobá, David aniquiló a 22,000 de ellos, ¿sí? O sea, no solamente era Hadadezer, sino también eran los asirios. Y así siempre ha sido en la historia pasada, o fue en la historia pasada y en la presente. Israel tiene muchos enemigos. Está Irán, está Siria, está Irak, todas esas naciones que lo rodean. Siempre han estado de enemigos contra Israel. Y Dios en su soberanía no que estén haciendo lo recto y lo correcto, en la promesa que le dio a Abraham. Por eso la nación de Israel está como está, ¿sí?
Pero si hiciera las cosas rectas y correctas delante de los ojos de nuestro Señor, otra cosa vendría sobre el pueblo de Israel. Y aún así, Dios bendice a su pueblo, porque Dios es fiel y para siempre es su misericordia. Claro, viene un juicio en contra de la nación de Israel. Y eso es en la tribulación. ¿Sí? Va a ser en el tiempo perfecto de nuestro Señor, pero por lo tanto Dios es un Dios de misericordia y está bendiciendo el fruto de sus manos. Dios les da la sabiduría para que implementen aún en el desierto fuentes de empleo. ¿Sí? Ingenieros capaces de poder hacer dimensiones que fluyan sobre el desierto, el agua para que produzca el fruto, para que produzca la flor. Y la nación de Israel es una nación que produce flor. ¿Sí? No es una nación industrial, es una nación ganadera y de flor. Es productora de flor. Y si estando en el desierto, es la soberanía de nuestro Señor. Para nuestro Señor no hay imposibles. Y cuando nosotros hacemos lo recto y lo correcto delante de sus ojos, Él va a hacer lo que va a hacer y va a quitar lo que tenga que quitar. Para darnos lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Y esa es la soberanía de nuestro Señor. Él va a respaldar a aquellos que están haciendo su voluntad, que están caminando en su verdad y que viven en santidad. Porque ¿de qué sirve que estemos aquí si hacemos cada quien lo que quiera? No hay crecimiento. Para que haya crecimiento espiritual tenemos que estar todos unánimes en un mismo espíritu. Así como el Padre está con su Hijo Jesús, que dijo, no somos dos, somos uno. Así también nosotros somos una iglesia y todos tenemos que estar en un mismo espíritu, en un mismo sentir, para que vayamos creciendo y aprendiendo a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús. Jesús es nuestro maestro, de Él vamos a aprender. Él nos va a preparar, nos va a capacitar y el día de mañana nos va a enviar a hacer su voluntad, no lo que yo quiera, para que se cumpla su plan y su propósito en la vida de cada uno de nosotros. Dice el 6, también puso guarniciones en Damasco, de modo que los sirios pasaron a ser vasallos tributarios de David. En todas las campañas de David, el Señor le daba la victoria. En todas las era cada año salían las campañas, cada año. Pero cada año Dios lo respaldaba y le daba victoria tras victoria. Iba de gloria en gloria. ¿Por qué? Porque el rey David tenía corazón conforme al de nuestro Señor. ¿Sí? Él el único pecado que hizo fue tomar a la mujer de su prójimo, a Betsabé, la esposa de Urías el Eteo. Y esa decisión le causó muchos problemas. Le causó que a su hijo se metiera con su hija, no del mismo padre, no de la misma madre. ¿Sí? Que su otro hermano matara a Amón. O sea, a través de un pecado vino una confusión y vino muerte a la descendencia del rey David. Y tanto fue el odio de su hijo Absalón que también lo quería matar al rey David. Por eso tenemos que tener cuidado nosotros de hacer lo que es grato delante de los ojos de nuestro Señor. Y lo que él hizo en oculto con Betsabé, su hijo Absalón, lo hizo a la vista de todo el pueblo de Israel. Porque David tenía el palacio, su palacio, donde tenía sus doncellas. Él tenía un harén de mujeres. Porque esa era la ley. Y si yo decía como rey, esta es mi mujer, yo la tomo. Que si fuera una joven, sin compromiso. Eso era en el pasado. Y así vivía el rey David. Pero lo que él hizo a escondidas con Betsabé, la esposa de Urías el Eteo, su hijo Absalón lo hizo a vista de todo el pueblo de Israel. Lo desnudó y lo avergonzó. Pero se humilló. Cuando tuvo esa relación y concibió un hijo, ese hijo no nació. Nació, pero murió. ¿Sí? Y se humilló, postrándose para que Dios tuviera compasión y misericordia de ese niño. Y no fue así. Y a veces nosotros queremos las cosas como creemos. Y Dios tiene otro plan y otro propósito. Ese niño tuvo que morir. Pero a través de otra relación que tuvo con ella, le dio al rey Salomón. Y fue el sucesor del rey David. Entonces es fundamental aprender de la palabra
porque la palabra es la que nos va a llevar y nos va a capacitar. Que seamos cristianos maduros, no nada más de oídas, no. Establece una relación y una comunión con nuestro Señor, para que vayas de gloria en gloria y de victoria en victoria, para que lo que emprendas, Dios bendiga el fruto de tus manos. Y no andes ahí batallando en la vida, porque si no siempre vas a ser también esclavos. ¿Sí? Esclavo porque tú vas a ser un servidor de tu amo. Si vas a trabajar vas a ser un esclavo. Que el día de mañana tengas una fuente de empleo propia. Y eso es tener una mente abierta. Y solamente la abre el Espíritu Santo. Cuando dice que no nos conforméis a este siglo, sino renovaos. Que Dios renueve tu mente y tu corazón, para que puedas soñar despierto y dormido. ¿Sí? Y que vengan días de refrigerio a su vida, a su matrimonio. Ese es el anhelo de un padre en la vida de cada uno de sus hijos. Porque vemos en nuestro Señor no hay pariente, no hay primo, no. Somos hijos. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos que aprender de nuestro Señor. Para caminar de gloria en gloria hay que obedecer sus mandamientos, sus estatutos y decretos. Vayamos a Proverbios capítulo 28, versículo 13. Y dice la palabra: quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. ¿Sí? Si nosotros no confesamos nuestro pecado, vamos a ir de mal en peor. ¿Sí? Es fundamental que nosotros nos examinemos cada día, porque nosotros tenemos que saber qué es lo que estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y para quién lo estamos haciendo. O sea, si tú no confiesas tu pecado, es una carga que tú estás cargando. Y el día de mañana esa carga que es el pecado te va a llevar a la muerte. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva del Espíritu Santo es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Es fundamental confesar nuestros pecados, no estar transgrediendo los mandamientos, los estatutos y decretos de nuestro Señor. Porque cada vez que estamos transgrediendo los mandamientos, estamos pecando deliberadamente. ¿Sí? Porque a veces nosotros no nos examinamos qué es lo que vamos a hablar o qué es lo que vamos a hacer. Y es fundamental que cada día que Dios nos dé de vida, saber qué es lo que vamos a hablar y qué es lo que vamos a hacer. Y en esa medida te vas a dar cuenta qué tipo de vida llevas o qué tipo de relación tienes con tu Dios. Porque si cometes pecado no va a ser una buena relación. Esa relación no es saludable. ¿Sí? Porque nuestro Señor no es mentiroso, Él no pecó. Y para ser imitadores de Jesús, tenemos que hacer lo que Él nos enseña y demanda a través de su palabra. Dice: quien lo confiesa y lo deja, halla perdón. Si yo confieso mi pecado y lo dejo, tengo el perdón de Dios. Si yo le digo: Señor, perdóname, y al rato estoy pecando lo mismo, no lo has dejado. No lo has dejado. Y por lo tanto, ese no es un perdón que nazca de tu corazón. ¿Sí? Salió de tu boca, pero como no nació de tu corazón, lo volviste a concebir. Y hay multitudes que están en la iglesia y viven así. Eso nos debe de servir para aprender y crecer. Si tú robabas, dejas de robar y aprendes. Ya el día de mañana eres una mejor persona. Si mentías y dejas de mentir, eres otra persona diferente y mejor. Y es el crecimiento que debe de haber en la vida de cada uno de nosotros. No estar tropezando con la misma piedra. No avanzas. Siempre estás ahí estancado. ¿Por qué? Porque Dios no abre tu corazón, no abre tu mente. Hay que pedirles a nuestro Señor, porque Él es el que nos va a abrir nuestra mente, Él es el que va a abrir nuestro... Si nosotros le pedimos que entre, Él es el que va a obrar y va a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Dice el 14: dichoso el que siempre teme al Señor, pero el obstinado caerá en la desgracia. En otra dice que el rebelde, el necio, va a caer en la desgracia. El que sigue: no, yo digo que así, y no, yo pienso que así. Ese va a caer en la desgracia tarde o temprano. ¿Sí? Dice: dichoso el que teme al Señor, es doblemente feliz. Y temerlo es obedecerlo, tal y como Él nos lo está enseñando y demandando a través de su palabra. ¿Sí?
Y si queremos ir de gloria en gloria y de victoria en victoria, tenemos que temer a Dios. Porque eso es lo que nos enseña en Proverbios. ¿Sí? Que seamos temerosos de nuestro Señor. El principio de la sabiduría es el temor de Dios. ¿Sí? ¿Quieres sabiduría de Dios? Hónralo con toda tu mente, tu alma y tu corazón, para que Él empiece a obrar y a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros no tenemos temor de Dios, no tenemos nada. Tenemos la sabiduría de este mundo y esa para nada nos sirve. La sabiduría que viene del cielo es la que va a cambiar y transformar tu manera de pensar, de caminar, de actuar. O sea, es completo lo que Dios nos va a hacer en la vida de cada uno de nosotros. Si nosotros lo honramos, si nosotros lo amamos, si nosotros le somos fieles, si nosotros somos sinceros, Él va a hacer para con nosotros lo mismo. ¿Sí? Nosotros tenemos un nivel de amor como seres humanos. El amor de Dios no tiene principio ni tiene final. ¿Sí? Y Él nos ama como no te lo imaginas. Su amor es sobrenatural. Su amor sobrepasa todo entendimiento del ser humano. Y ese es el amor que tiene para todo el mundo, no solamente para nosotros como iglesia. Pero también tenemos un Padre que es celoso. Y Él nos quiere específicamente y completamente para Él. ¿Sí? No quiere que andemos ahorita aquí en la iglesia y el rato estemos con un pie allá en el mundo, allá en el libertinaje. ¿Somos o no somos? ¿Somos calientes? Gloria a Dios. Porque es a través de esa relación y comunión que tenemos. Si estás frío, pues no tienes lámpara. No hay unción, no hay aceite fresco en tu vida. O sea, ese aceite es la unción del Espíritu Santo, esa necesidad que tenemos nosotros de tener esa relación y esa comunión con nuestro Señor, para poder vencer toda artimaña de Satanás. Porque la lucha no es con carne ni sangre, es contra principados, potestades, gobernadores, espíritus inmundos y malignos que se mueven sobre las regiones celestes. No es con Pedro, no, es quien mora dentro de Pedro, con él es la lucha. Y para vencerlo tienes que tener una relación y una comunión. Para que Dios te dé la victoria, tienes que serle fiel. ¿Sí? Queremos ir creciendo y avanzando. Solamente de esa manera vamos a ir acrecentando esta palabra. Antes estaba en tablas de piedra, ahora que Dios lo establezca en tu corazón. Para que cada que hablemos palabras de fe, palabras de esperanza. Palabras que edifiquen las familias, los hogares, los matrimonios, a los jóvenes. Ya no deben salir palabras corrompidas, como en aquellos tiempos cuando estábamos fuera de, ¿sí? Y eso es lo que va a cambiar el entorno, no que nosotros seamos muy fuertes, no, es que Dios va a empezar a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Y Él va a empezar a obrar. Él es el constructor, Él es el que edifica, Él es el que construye, Él es el que perfecciona. Nosotros no, es Jesús en nosotros. ¿Sí? ¿Cuándo? Cuando estemos haciendo lo que a Él le agrada. Y Él nos va a llevar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Por eso dice que todo lo podemos en Jesucristo que nos da la fuerza. Él nos va a dar la fuerza y la fortaleza para no caer en el pecado. ¿Sí? Y de esa manera vamos a ir creciendo como la luz de la aurora hasta que el día sea perfecto. Así de que hay que tomar decisiones. ¿Sí? Y si tenemos que disciplinar, hay que disciplinar. Si tenemos que amar, hay que amar. El que ama, disciplina. El que no ama, no disciplina. Ese es el amor de Dios. Si tú amas a tu hijo, con esto debe ser. ¿Sí? No como lo hace el mundo. Nosotros, Dios nos habla a través de su palabra. Y Él nos dice que a quien Él ama, Él corrige con vara. En aflicciones, en pruebas, no quieres, entonces ahí te va una. Pero Él no te va a dejar hacer lo que tú quieras. ¿Sí? Queremos ver tiempos de refrigerio, tiempos de bendiciones, hay que hacer lo correcto delante de sus ojos. Para que el día de mañana Dios sea glorificado a través de lo que está haciendo en nuestra familia, en nuestro matrimonio, en nuestra fuente de bendición que es nuestro trabajo. Y de esa manera nos vamos a dar cuenta quién es el que está trabajando
en la vida de nuestra familia. Vayamos a 2 de Corintios, versículo 16. 2 de Corintios capítulo 3, versículo 16. Sí. Versículo 16. Y fíjense lo que Pablo le está hablando a la iglesia de los Corintios. El que no recibe a Jesús, ese velo todavía lo trae. Por eso el mundo no ve nada, porque está ciego, espiritualmente hablando. ¿Ya lo tienen? Dice, pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. ¿Sí? O sea, cuando te arrepientes de tu mala manera de vivir y vuelves en pos de Jesús, ese velo que te ataba, esa ceguera que tenías, es quitada. ¿Por qué? Porque lo hace nuestro Señor en la vida de cada uno de nosotros. ¿Sí? Entonces ya podemos ver. Por eso el mundo no ve. Por eso el mundo no piensa. Por eso el mundo se mueve como animal. Por instinto viven esas personas. Y las naciones. Porque los que no conocen la palabra no conocen a Jesús. Y el que no conoce a Jesús vive simple y sencillamente como un animal. ¿Sí? Como un animalito, aunque sea un ser humano. Por eso aquí en la palabra nuestro Señor habla de animales. Habla de la puerca, habla del perro, habla del caballo. Así los asemeja al ser humano, cuando están fuera del plan y del propósito de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros no somos animales. Nuestro Señor nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Por eso nos quitó ese velo. Por eso ahora tenemos que honrarlo, exaltarlo y glorificarlo a través de lo que Él nos está enseñando y demandando. Porque los mandamientos no son opcionales, son mandatos, son órdenes que tenemos que cumplir cada uno de nosotros. No es de que si te gusta o no te gusta, es que tienes que hacerlo y obedecerlo. Porque si no, el día de mañana viene la disciplina, viene la prueba y la corrección a tu vida. ¿Sí? Y va a ser más difícil, o puede hacer que te cause tristeza o que te apartes del camino de nuestro Señor. Mejor hay que hacerlo por las buenas, para que Dios sea glorificado y exaltado, y que a través del testimonio que estemos dando, nuestro Señor Jesucristo esté derramando de sus bendiciones, que son las que enriquecen y no añaden con ella tristeza. Dice el 17, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Cuando el Espíritu Santo mora en la vida de cada uno de nosotros, somos libres. Nosotros ya no somos esclavos. Pues si somos esclavos de Jesús, para hacer lo bueno, lo agradable y lo perfecto. Antes éramos esclavos de Satanás, para hacer lo malo, lo malo, lo malo y lo malo. Ahora somos servidores o esclavos de Jesucristo, para hacer lo que a Él le agrada, no lo que nosotros queramos. Por eso su Santo Espíritu nos dio esa libertad. Y por eso nosotros somos el templo de su Santo Espíritu. Y su Santo Espíritu toma el control de nuestras vidas. Él siempre nos va a guiar a toda verdad. Él no nos va a guiar al libertinaje. Él no nos va a guiar a la destrucción de este templo que es nuestro cuerpo, al alcohol, a la droga, no, al engaño, a la mentira. Es porque todavía hay sombras, hay tinieblas en tu vida y no te has despojado. Tú eres quien te debe despojar, porque Jesucristo nos enseña que nosotros debemos de despojarnos de ese ropaje, de ese viejo hombre, y que nos vistamos con el nuevo a imagen de Jesucristo nuestro Señor, para ser imitadores, para ser adoradores en espíritu y en verdad, con un corazón constricto y humillado. ¿Sí? Siempre nosotros tenemos que tener ese corazón agradecido para nuestro Señor. Y siempre Él nos va a responder. Siempre nos va a responder. Él nunca nos va a fallar. Dice su palabra que aunque nuestro madre y nuestro padre nos dejaren, con todo Él siempre nos va a tener en sus manos. Y lo que está en sus manos, dice su palabra, que nada ni nadie lo puede tocar. Porque mayor es Él que está en nosotros que aquel que está en el mundo. Y este Santo Espíritu que nosotros tenemos es su Santo Espíritu que levantó a Jesucristo de entre los muertos.
Y el Espíritu Santo no es cualquier persona, hay poder, hay autoridad y hay dominio propio en la vida del cristiano que realmente lo ha concebido y lo ha engendrado y lo ha formado como un hijo. Por eso en Romanos 8:14 nos enseña que los que son guiados por el Espíritu de Dios, esos son hechos hijos de Dios. Si el Espíritu Santo te guía es porque ya eres hecho, no estás siendo entretejido, no, ya has sido formado, ¿sí? Preparado, capacitado para ser enviado a hacer su voluntad, para caminar en su verdad, para vivir en santidad, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y si nosotros vivimos una vida plena, tenemos la seguridad y la certeza de que Él está todos los días de nuestra vida en este mundo y en la venidera tenemos esa vida eterna con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vayamos a la carta de Juan, primera de Juan, capítulo 5, versículo 3. Y esto es lo que le está diciendo el apóstol Juan a la iglesia y a los dispersados, a los hijos y al pueblo. Dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y en estos no son difíciles de cumplir. En esto consiste. ¿Tú amas a Dios? Tienes que obedecer sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y si tú haces lo que Él te está hablando y demandando, tú eres más que vencedor. ¿Sí? No importa cuánto tiempo tengas en la iglesia, puedas tener 4 meses, 1 año, y si Dios te va preparando y enseñando, te va a bendecir más que aquella persona que tiene 10, 15, 20 años. Metidos aquí nada más con una religión y una tradición. Porque están aquí, pero no son de aquí. Porque si fueran de Jesucristo, harían lo que Jesucristo hizo. Ser obedientes hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Sí? Con un corazón constricto y humillado. En esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos y estos no son difíciles de cumplir. ¿Amas a Dios? Si lo amas es porque tú has cumplido sus mandamientos. ¿Sí? Y ese es el amor genuino, es el amor verdadero, es el amor ágape. ¿Sí? Porque muchos dicen, no, yo amo a Dios, pero no amo a su prójimo. Cuando en la palabra nos enseña que el primer mandamiento es amar a Dios sobre todas las cosas. Y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ese es el verdadero amor de Dios. Y se tiene que ver reflejado en la vida de cada uno de nosotros. Dice el 4, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. ¿Sí? Si nosotros tenemos fe como un grano de mostaza, dice su palabra, que le diríamos a esta montaña, quítate y échate en la mar. ¿Cuál es tu montaña? Si tienes fe lo puedes hacer. Si no tienes una relación y una comunión no lo vas a lograr, mi amado. Nuestro Señor no es religión. ¿Sí? Y si tenemos fe vamos a ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Vamos a ir creciendo, vamos a ir avanzando a la estatura de un varón perfecto, que su nombre es Jesús de Nazaret. No dice que todo, dice, porque todo el que ha nacido, no todos, porque todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. ¿Sí? ¿Qué hay en el mundo? Hay drogadicción, hay alcoholismo, hay robo, hay secuestro. Y si nosotros nacimos de Jesús, pues nosotros vencemos al mundo. Dice su palabra que Él no nos dio un espíritu de cobardía, Él nos dio un espíritu de amor, de poder y dominio propio para vencer todo deseo de la carne. Y cuando el Espíritu Santo toma el control de tu vida, ya no eres tú, es Jesús en ti. Y Jesús no te va a llevar al libertinaje, no te va a llevar a que sacies tu carne, te va a llevar a que tengas una relación, una comunión, a que establezcas un altar con tu Dios. ¿Sí? Y esa es la plena felicidad que viene en la vida de cada uno de nosotros. Él es el que nos inunda con su paz que sobrepasa todo entendimiento. No es como el mundo la da. El mundo te la da para que te eches una cheve
Y estás tranquilo mientras te la estás aventando la droga, pero resulta que en la tarde ya estás todo intranquilo. Porque es así la paz que da Satanás. La paz que nuestro Dios da sobrepasa todo entendimiento. Cuando nosotros aprendemos a escuchar la voz del Espíritu Santo, somos sensibles a su voz. Él nos va llevando, Él nos va preparando y capacitando. Y esa paz, mira, no hay de qué nos mueva ni qué nos conmueva. Porque es Dios mismo estableciendo su reino en la vida de cada una de las familias que nosotros hemos decidido que Él tome el control de nuestra casa. Cada quien tiene que tomar su decisión. Si tú le dices, Señor, venga tu reino a mi casa, Él se va a establecer, pero siempre lo vas a obedecer. ¿Sí? Muchos hablan el Padre Nuestro y siguen haciendo lo que quieren, no va a venir su reino. Para que su reino llegue en la casa es porque se va a cumplir su plan y su propósito. Es someternos a sus mandamientos, estatutos y decretos. Y su reino va a establecerse en la vida de cada uno de nosotros, no solamente de nuestra casa, sino cada uno de nuestros hijos. Y nosotros tenemos que tomar ese carácter para ir corrigiendo y disciplinándolos, para que todos estemos unánimes en un mismo espíritu. Y si tenemos que exhortar, hay que exhortar. ¿Sí? ¿Sí? Porque nosotros no tenemos que permitir que venga la manipulación a nuestras vidas. ¿Sí? Tiene que haber ese carácter. A veces cometimos decisiones equivocadas, pero no por esa mala decisión siempre vamos a estar ahí permitiendo que nos estén manipulando. Tenemos que tomar la decisión correcta. Ok, yo hice esto, abrí mi corazón, me arrepentí. Ya, todo está solucionado. Porque Dios te perdonó, Dios me perdonó. No puedes tener esa conciencia siempre de lo que hiciste. Porque muchos han matado, muchos han robado, muchos han hecho tantas tonterías. Y si se arrepienten, Dios los perdona. De igual manera lo hizo con nosotros. Por eso nosotros no tenemos que tener esa conciencia todavía de lo que hicimos el mes pasado, el año pasado, ¿no? Yo llegué a los pies de Cristo y Dios me perdonó todos mis pecados, todas mis faltas. Lo que hice, lo hice en el mundo y al final, pues el mundo ahí se queda. ¿Sí? Eso ya es parte de lo que hicimos fuera del plan y del propósito divino de nuestro Señor. Pero ahora con nuestro Señor es un comenzar de nuevo. ¿Sí? Es una nueva vida en Cristo Jesús. He aquí las cosas viejas han pasado, todas son hechas nuevas en Jesucristo nuestro Señor. Y de esa manera tenemos que ir creciendo y aprendiendo para ir avanzando. ¿Sí? Así de que todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y hay que examinar la iglesia. Hay que examinar a nuestros hermanos. ¿Sí? Si nosotros nacimos de Jesús, vencemos al mundo. Ahora, ¿cuál es tu testimonio? Si todavía estás tropezando es porque no has nacido de Dios. Porque aquí no está hablando muy específicamente. El que ha nacido de Jesús o de Dios vence al mundo. Y por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiar que yo he vencido al mundo. Si Él lo venció, yo también lo voy a vencer. Con las mismas armas que nuestro Señor Jesucristo venció a Satanás, con esas mismas armas yo voy a vencer todo designio de Satanás. Cuando le dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Es con la cual vamos a vencer nosotros toda tentación, todo deseo. Y si tienes tentación, métete a una relación y una comunión. Establece un altar en tu casa. Cada vez que vengan dardos, métete a la palabra. Métete en una relación a través de la oración. Y van a venir tiempos de refrigerio a tu vida, a tu matrimonio, a su negocio. Porque ese es el plan de nuestro Señor. Bendecirnos. ¿Qué hacía Satanás allá en el mundo con nosotros? Nos estaba robando, nos tenía enfermos, nos estaba matando. Pero llevamos a los pies de Jesús y Él vino a darnos vida, vino a darnos ese refrigerio y su promesa es que Él nos vino a dar vida y vida en abundancia. Y por lo tanto nosotros tenemos que creerlo porque al que cree, todo le es posible. No importa que tengamos 57, no importa. Él nos va a rejuvenecer como las águilas. Porque su palabra nos enseña que mientras nuestro exterior cada día se va deteriorando,
nuestro interior cada día se va renovando. ¿Quién es el que lo renueva? Su Santo Espíritu. Somos el templo de su Santo Espíritu. Y por eso Él está trabajando de adentro hacia afuera, no de afuera para adentro. Porque estamos expuestos a la intemperie, al sol, al aire, al polvo. Y este cuerpo se va deteriorando exteriormente, pero nuestro interior se va fortaleciendo. Porque tenemos al doctor de doctores. Él es el que sana cada uno de nuestros miembros. ¿Qué es lo que está pasando en tu vida? Si estás enfermo, pídele a Dios. ¿Sí? Porque al que pide se le da. Dice en Isaías que por sus llagas nosotros fuimos curados. ¿Qué quería hacer Satanás? Matarnos. A muchos los tiene postrados en una cama enfermos. A otros los tiene paralizados. A otros en silla de ruedas, otros con muleta. Pero no se han arrepentido. Y tienen que pagar el precio de sus malas decisiones. Vamos a terminar en Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 4. Y dice la palabra: es imposible que renueven su arrepentimiento a aquellos que han sido una vez iluminados, que han saboreado el don celestial, que han tenido parte en el Espíritu Santo y que han experimentado la buena palabra de Dios y los poderes del mundo venidero. Y después de todo esto se han apartado. Es imposible porque así vuelven a crucificar para su propio mal al Hijo de Dios y lo exponen a la vergüenza pública. Hay muchos que recibieron a Jesucristo en su corazón y viendo los milagros, cómo Dios estaba transformando tu entorno, a tus hijos, tu familia, un trabajo, y después de un tiempo te regresaste al mundo o te apartaste de las cosas de nuestro Señor. ¿Sí? Y le pides perdón cuando ella te perdonó. Y dice la palabra que tú lo vuelves a crucificar para ti mismo. ¿Sí? Por eso tenemos que ser sabios y sensibles a la palabra de nuestro Señor. Ella nos perdonó, ella pagó el precio. ¿Por qué lo quieres crucificar para ti? Porque todavía se te ha concebido la palabra. ¿O porque no piensas qué es lo que vas a hacer o lo que vas a hablar? Tenemos que pensar y meditar qué es lo que vamos a decir, qué es lo que vamos a hacer. Porque esas personas que no piensan son como animales. El animal ve el peligro y rápido se mueve. Tiene hambre y busca dónde encontrar. Nosotros no. Tenemos que ser sensibles a lo que Dios nos está hablando. Y si Él ya pagó el precio en la cruz del Calvario, tenemos que guardarnos en santidad. Porque su palabra nos enseña que nuestros pecados eran más rojos que el carmesí. Y a través de la cruz, a través del sacrificio que Jesús llevó en la cruz, dice su palabra que todas esas transgresiones, pecados, maldiciones e iniquidades, Él nos las quitó. Y todas las arrojó a lo más profundo de la mar. No para que nos sigamos embarrando del pecado, no para que nos sigamos manchando, para vivir una vida en santidad, para caminar en su verdad. Porque si caminamos en su verdad, ya no hay mentira en nuestras vidas. La persona que no conoce la verdad no conoce a Jesús. Y la persona que no conoce a Jesús es una persona vulnerable. Porque rápido la manipulan, rápido la engañan. Si tú conoces la verdad, no hay quien te engañe. Eso sí tienen que tenerlo bien cimentado. Si usted conoce a Jesús, no hay quien lo engañe. Y si no lo conoce, usted lo seguirán engañando, manipulando y chantajeando. Por eso es fundamental establecer una relación, para que siempre tengamos esa relación llena de bendiciones. Es el anhelo de un padre sobre un hijo. Por eso el apóstol Pablo decía: mi Dios, pues, suplirá cada una de mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Jesucristo nuestro Señor. ¿Cuáles son tus necesidades? ¿Espirituales, físicas, económicas o materiales? Todo lo tiene el Padre y lo tiene para todos aquellos que le aman. ¿Sí? Por eso
Jesús los confrontaba, les decía a los religiosos, si me amas, guarda mis mandamientos. O sea, vive la palabra, no nada más de oídas, sino lo que Él te está enseñando, tú estás practicando. Es una vivencia que tenemos que tener nosotros día con día, porque es el crecimiento que Él nos está dando en nuestras vidas, y que seamos testimonio de aquellos que no lo conocen, que realmente vean un cambio, una renovación y una transformación, no una religión de decir, ay, pues yo ya estoy yendo a una iglesia cristiana. ¿Y tu cambio? ¿Dónde está tu testimonio? ¿De qué te sirve que digas que vas a la mejor iglesia o más grande que está? Si sigues siendo una persona que avienta veneno. O sea, una persona que habla palabras corrompidas es una palabra que es una persona que no es una persona sabia. Los sabios son los que guardan su boca y su corazón, ¿sí? Porque honran a su Señor, y su Señor es el Dios de todas las cosas, que es nuestro Señor también. Y Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios, Él es nuestro pastor, Él es nuestro maestro. Y por eso tenemos que honrarlo y glorificarlo sobre todas las cosas. Honrarlo es obedecerlo. Amarlo es obedecerlo. ¿Sí? Ante nuestro Señor no haber otra justificación. De decirle, ay, yo creía, yo pensaba. ¿Somos o no somos? Porque si eres tibio, dice su palabra que te va a vomitar. Es como cuando una persona se come algo, un alimento que le hace daño, pues lo expulsa uno de su estómago. ¿Por qué? Porque no es grato. Y así va a ser nuestro Señor con aquellos que estén ahí jugando a la iglesita. ¿Sí? Que estemos de una vez sumergidos en su río. Hay muchos que están aquí en la iglesia y nada más están remojando los talones. Hay que sumergirnos en el río para que Él nos renueve, nos transforme de pies a cabeza y haya un cambio total y radical en la vida de cada uno de nosotros. ¿Okay? Así de que nosotros tenemos la última palabra, porque Dios nos dio libre albedrío, y si tú tomas la decisión correcta, ten la seguridad que el día de mañana te va a ir mejor. Y vas a empezar a caminar de gloria en gloria y de victoria en victoria. Y otra de las cosas fundamentales y importantes, lo primero es la palabra. Porque primero viene el crecimiento espiritual y después viene la bendición. ¿Sí? Esa es la añadidura a la que va a llegar. Primero es tu relación y tu comunión con tu Dios. Y después va a venir tu bendición en lo que es de tu trabajo, de lo que implementes para tu bendición. No quiera la añadidura. No, cada día toma el compromiso de tener un tiempo con Él. Capítulo, 2 capítulos, mañana, noche, y empieza a establecer un altar. ¿Sí? Que vea la fidelidad de cada uno de nosotros, que todos estemos unánimes en un mismo espíritu. Así de que muchos siguen crucificando a Jesús para sus propias personas, cuando no les enseñan la verdad de nuestro Señor. No pasa nada, no, pues estamos en la gracia. Soy salvo por gracia, ya no estoy bajo la ley. No, la gracia es más que la ley, porque la gracia es nuestro Señor Jesús. Y cuando tú estás transgrediendo sus mandamientos, estás entristeciendo su Santo Espíritu. ¿Sí? Y cuando una persona está triste, ¿quién la consuela? Por no tener la sabiduría, no tener la madurez, no tener la capacidad de poder discernir las cosas. ¿Sí? Gracias te damos, Padre.